Stop loss, trailing stop y take profit. ¿Qué es eso en el trading? Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Y nuevamente aquí continuamos con su curso de trading gratuito en el canal de Economía. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es Stop Loss, Trailing Stop y Take Profit. ¿Ok? Son tres nombrecitos que vas a escuchar mucho en el trading, sobre todo Stop Loss y Take Profit. ¿Ok? Pero Trailing Stop es una modificación del Stop Loss, el cual ya les voy a explicar. Entonces, esto es muy rápido y muy simple, ¿ok? Si estamos, por ejemplo, en long, como vemos aquí, long, que vamos en alza, cuando estamos haciendo compras, ¿ok? Entonces, ¿qué es take profit? Simplemente es tomar ganancia. Es el nivel donde nosotros vamos a agarrar a las ganancias o donde vamos a tomar o hasta dónde puede llegar nuestra ganancia, ¿ok? Es simplemente take profit, tomar ganancias, básico, ¿ok? Fíjense que en este gráfico donde tenemos en verde para donde se gana el dinerito. Y vemos un nivel amarillo donde dice entrada al mercado, que es el nivel donde nosotros compramos el activo para luego venderlo donde dice el take profit y ganar con esa diferencia de precio, ¿ok? Ahora bien, más abajo tenemos la palabra stop loss, ¿ok? Simple, detener pérdidas. Digamos que compramos en el nivel amarillo y resulta que nuestro activo en vez de subir de precio baja y cuando llega a ese nivel de stop loss se hace una venta de protección para que tú no pierdas mucho, sino que si vas a perder, pierdas lo que ya prácticamente ya calculaste y estuviste dispuesto a arriesgar en la operación. Y trailing stop es exactamente lo mismo, es de tener pérdida pero de forma dinámica siguiendo el precio. Esto lo tienen algunas plataformas, no lo tienen todas, ¿ok? Pero quiere decir que si de repente tú entraste al mercado con $100, al precio de $100 y colocas a un trailing stop del 5%, quiere decir que cada vez que el precio vaya subiendo, ¿ok? Niveles de precio a $1, $2, el trailing stop va a ir justo 5% por debajo del precio. Entonces, si el precio se devuelve, él te va a sacar exactamente con los 5% que tú calculaste. Si el precio sigue subiendo, si el precio se va a 20% por arriba y se devuelve, entonces te saca con 15% de ganancia. ¿Okay? Este en algunos casos es bueno utilizarlo, en otros casos no. Ya eso lo veremos más adelante, pero lo que quiero saber, que sepas es que existe. Ahora bien, el mismo caso pasa cuando vamos en short. Cuando vamos en short, que es en venta, ¿ok? Si no entiendes qué es short y long, vete al video número 1 donde yo lo explico qué significa long y qué significa short. Está entre el video 1 y 2, creo que en los dos lo explico por si todavía no estás claro, llegaste a este video sin tener este conocimiento, ¿ok? Entonces simplemente es una entrada al mercado, ¿ok? El take profit va a ir hacia la parte baja porque estoy haciendo una venta, estoy haciendo un short, voy a al contrario del mercado. Y el stop loss y el trailing stop están por la parte superior, ¿ok? Entonces básico, entramos al mercado, take profit, tomar ganancias, ¿ok? Stop loss, detener las pérdidas y trailing stop es detener las pérdidas pero de forma dinámica, ya lo estamos programando sin necesidad de moverlo manual. En stop loss solo también programamos las pérdidas, pero tenemos que irlo moviendo de forma manual a medida que el mercado se vaya agilizando. Ahora bien, vámonos como siempre a los gráficos reales para mostrártelo ya en lo que es el mercado real. Ok amigos, aquí estamos en los gráficos reales y estamos en el gráfico de la acción de Alibaba. Ok, no había puesto ejemplo de acciones, había puesto ejemplo de Forex, había puesto ejemplo de índices, de criptomonedas, pero no había puesto ejemplo de acciones. Estamos en un gráfico de acciones y fíjense cómo está el precio en este momento. En este momento el mercado está cerrado, ok, pues las acciones tienen una hora de abrir y cerrar, pero nos sirve para colocar este ejemplo. Por ejemplo, si estamos aquí mismo donde está el precio en este momento, yo digo que vamos a colocar una compra. Vamos a decir que vamos a pensar que el mercado va a subir a partir de ahí.
Aquí tenemos esta herramienta que nos permite calcular, ¿verdad?, cuánto queremos ganar desde que el momento que entramos. ¿Okay? Esta es una herramienta que nos da TradingView. La tengo aquí en favoritos, pero si te vas al lado izquierdo, ok, 1, 2, 3 en la sección de herramientas de predicción y medida. En esta sección, aquí está, dice posición larga y posición corta. Y yo aquí coloco, fíjense, me va con y yo puedo calcular, bueno, pienso que voy a hacer mi venta a los 307 porque pienso que puede subir ahí. Y eso me daría un 16%. Entrando en los 263.36 y pongo un stop loss abajo. ¿Qué quiere decir esto fácil y rápido? Bueno, que si yo entro aquí, si yo entro a este nivel de precio y el precio sube, aquí me hace la venta y me gano 16%. Pero si el precio se devuelve y cae por este nivel, solamente voy a perder, ¿verdad?, el 7% de mi inversión. Por ejemplo, si invierto $100, solamente pierdo 7 dólares, ¿ok? 7 dólares que voy a perder, pero si gano 16 dólares. Entonces, esta es más o menos la ciencia que tenemos que colocar esas órdenes para poder estar pendiente. ¿Qué es lo que pasa también con este? Esto es un arte, colocar esto es un arte y necesita tener varios principios. Pero fíjense lo que hablábamos ahora en el curso de Forex. Y vamos a colocarnos un ejemplo aquí más atrás. Vamos a traernos esto para acá, este grafiquito para acá, para explicar algo. Fíjense aquí. Bueno, como esto me ocupa mucho espacio, lo voy a hacer, aquí está, con barras. Aquí está, bien. Vamos, en este momento, quizás de más, se me fue la flechita, para moverlo más rápido, ok. Vamos a imaginar que esto no existe, sino que estoy a este nivel de precio. Estoy aquí. A este nivel de precio donde estoy señalando con la flecha. Y que de aquí hacia la derecha no existe nada. Recuerden que estamos practicando. Después lo vamos a probar en mercado real. Ok. Estamos aquí. Este es un movimiento que se pronosticaba alcista. Este cuadrito que ven aquí, que estoy señalando en este momento. Este cuadrito me estaba haciendo una pauta plana. Aquí hay un mínimo más alto. Lo más seguro es que yo pude haber comprado en esta zona esperando la subida. Ok. Entonces yo hubiese entrado más o menos. Vamos a colocar aquí estos niveles, ¿verdad? Ahora quitamos este cuadrito porque no me estorbe. Y digamos que yo hubiese entrado a este nivel, ¿verdad? Ay, me pegó. A este nivel y coloco mi stop loss. Ok. Resulta que el activo no subió, sino que bajó. Ok. Entonces, con esto yo perdí 7%. ¿Qué pasa si yo no hubiese colocado el stop loss? ¿Cuánto hubiese perdido realmente? Ok. En ese momento. Fíjense, si vamos a un rango de precio tomando en cuenta el nivel de entrada, hubiese perdido un 20%. Entonces, en vez de perder 7 dólares y luego buscar otra entrada, hubiese perdido básicamente 22 dólares. Entonces, eso es lo importante del stop loss, ¿ok? Porque te permite controlar esas pequeñas pérdidas. Porque la idea en el trading es que va a haber operaciones que vas a perder. Eso es inevitable. Eso le pasa hasta el más genio, hasta el más gigante, ¿ok? Siempre va a haber. Pero la idea es que si tus pérdidas son pequeñas, entonces fíjate, perdí 7%, hice vuelto a entrar abajo y miren toda esta subida que llegó después. Entonces me perdía solamente 7 dólares y luego después pude fácil ganar, no sé, 30, 40 dólares con esta subida. ¿Sí? Eso es lo importante de tener un stop loss, ¿ok? Siempre hay que tener un stop loss. Ahora, ¿qué hace el stop loss dinámico? Vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a hacerlo con las rayitas que a mí me gusten. Yo normalmente no uso las herramientas, sino que coloco así. Yo, por ejemplo, entro en este precio y yo le coloco color amarillo. Esto no está específico en nada, simplemente me gusta para identificarlo. Coloco esta otra línea aquí abajo que sería mi stop loss, ok, donde yo coloco el nivel, lo coloco rojo, y donde voy a tener mi ganancia la coloco en verde, ok, normalmente en verde. ¿Qué pasa con el trailing stop? Aquí está el precio en este momento. Si este precio
¿verdad? Si este precio sube un poquito, automáticamente el stop loss se va moviendo a 5% o a 6% lo que yo vaya colocando. Si el precio sigue subiendo y casi que llega al verde, el trailing stop se me coloca al precio que yo calculo. O sea, si yo coloco que tengo que tener 5% y él se va subiendo automático. No todas las plataformas lo tienen, ¿ok? No todas las plataformas tienen esa opción. Es muy buena opción en algunos casos, ¿ok? Porque te permite controlar rápidamente las pérdidas. Donde no es muy buena opción, si no sabemos muy bien, es que fíjense que los precios normalmente suben y tienen un retroceso, suben y tienen un retroceso. Entonces, si tú identificas bien una tendencia y el trailing stop está muy ajustado, entonces en el primer pequeño retroceso él te saca del mercado. En cambio, si estás pendiente y lo llevas un poquito manual, yo puedo ver que bueno, aquí está el precio batallando. Dependiendo de cómo vea el movimiento, viendo los demás indicadores, yo voy subiendo mi stop loss de forma manual, ¿ok? Manual hasta donde yo considero. Porque también pasa que si yo tengo el take profit en 309, pero ya cuando el precio se está acercando, ¿ok? Y me estoy dando cuenta de que puede subir un poquito más, entonces pues simplemente no coloco el take profit aquí, sino que lo coloco más arriba y voy subiendo mi stop loss a medida que el precio se va comportando hacia arriba hasta que el precio se devuelva y él me saca, pero me saca con todo este tramo de ganancia, ¿ok? Pero eso ya viene más adelante en lo que son las diferentes estrategias de cómo utilizarlo, porque aquí necesitamos tener varios parámetros. Lo importante que sepas en este momento para este video es que esas herramientas existen y que debes utilizarlas. Si quieres algún secreto para el trading, se llama stop loss, ¿ok? Porque a medida que tú controles las pérdidas, si tú tienes $100, ¿ok? Y tu stop loss está a máximo 10%, tienes prácticamente 10 oportunidades de entrar al mercado. O sea, tienes 10 veces oportunidad de entrar al mercado. Y que en 10 veces, si tienes un porcentaje de una estrategia muy buena que esté entre los 50 y 60%, vas a ganar dinero. Porque la idea es que siempre que te salga bien una operación, debe duplicar, igual a lo duplicar lo que tú vas a arriesgar. Por ejemplo, si yo entro aquí un stop loss del 10%, la idea es buscar de ganancia de 10% para arriba, ¿ok? 20%. Entonces, de que te salgan 5 malas, pero te salgan 5 buenas, probablemente vas a tener rendimiento ganador. Pero si tú no colocas un stop loss, ¿ok? No colocas un stop loss, vamos a colocarte aquí un gráfico de una bajada dura, vamos a colocarte Bitcoin aquí, en esta bajada, ¿ok? Si tú aquí no colocas un stop loss, sino que entras al mercado y dejas que este movimiento se vaya completo hacia abajo, ¿ok? Hermano, usted aquí, fíjense, 50, 60% de pérdida, ¿ok? Entonces, si tú hubieses hecho una compra aquí que venía con la línea de tendencia, que es bueno, lo que es básico que les he enseñado, dice, bueno, aquí llegó a la línea amarilla, aquí lo más lógico es que debió haber una compra en este nivel, ¿ok? Vamos a acercártelo un poquito más para que lo veas, ¿ok? En este nivel, tomando en cuenta aquí debimos comprar. ¿Por qué? Porque llegó un toque 1, 2, entonces el tercero debía haber llegado y rebotado. Resulta que el mercado no rebotó hacia arriba, sino que se bajó. Si yo hubiese entrado aquí, y te voy a colocar el ejemplo, aquí, justo aquí en esta línea verde, vamos a colocarla en amarilla, que sería, para mi caso, para mí, no es que es obligatorio, que lo puedes poner el color que quieras o lo puedo hacer de otra forma. Hubiese puesto ahí mi entrada, aquí arriba hubiese puesto mi take profit, ok, aquí hubiese puesto mi take profit y yo no coloco stop loss. ¡Pum! Se me fue el mercado. Fíjense, 61 por 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiese colocado aquí $100, ya hubiese perdido, mire, 58, 60 dólares, ¿ok? Entonces, para volver a entrar al mercado, solamente me iban a quedar $40. Ahora, si yo hubiese colocado aquí mi stop loss, que sería lo más lógico, por el mínimo inferior anterior, ok, entonces la pérdida
hubiese sido 6%. Entonces, no se me dio mi estrategia, me falló en esta oportunidad, el precio cae, me bota, pero de los $100 solamente pierdo 6. Entonces yo puedo entrar al mercado nuevamente aquí abajo con $94, no con 40. Y fíjense que después hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba ya ha venido subiendo todo este movimiento y hubiese llegado, me hubiese tocado luego mi ganancia. Pero entonces en vez de perder 60%, entonces yo hubiese perdido $60, ¿verdad? Entonces si yo coloco mi stop loss, hubiese perdido $6. Y luego vuelvo a entrar y simplemente con salir aquí, fíjense, ganaba 131%. ¿Ok? Entonces arriesgué $6 y después pude ganar 131% de los 94 dólares. O sea, superaba los $100 fácil de ganancia. Entonces vean la importancia del stop loss. Si no lo hubiese colocado, hubiese perdido, hubiese entrado con $40. Pero si colocando solamente perdí 6 y fíjense todo lo que hubiese ganado en la siguiente subida. Así que eso es importante tenerlo. Igual pasa al contrario, que como yo les puse el ejemplo al contrario, ok, que yo entro aquí al mercado pero hago una venta, ok, el stop loss va por arriba y lo coloco abajo donde está mi ganancia. Si el mercado en vez de bajar sigue subiendo, pues él me saca aquí en la parte de arriba y pierdo igual un poquito solamente. El secreto está en el stop loss, es que tú controles las pérdidas, controles lo que tú estés dispuesto a arriesgar. Ok, más adelante te vamos a enseñar unas herramientas de cómo se debe colocar el stop loss, porque eso tiene su arte, eso tiene su ciencia para establecer y varía dependiendo del tipo de mercado. Así que bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que te haya servido la información, que continúes con el curso. No olvides de ir repasando, vete a las gráficas para que vayas practicando y utilizar y tus herramientas. Todavía falta mucho para abrir operaciones, pero pronto, ya toca poco, pero es importante que tengas toda esta información, porque cuando ya entremos a hacer nuestras primeras operaciones de prueba con dinero de prueba, como ya te mostré en el tutorial de TradingView, vas a entrar como con más razonamiento y luego vamos a ella muy pronto. Vamos bien, eso sí, pasito a pasito. Voy muy lento porque esto es un curso para personas desde cero y que lo puedes consultar todas las veces que quieran estos videos que van a estar colgados aquí en YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.